Pecados espectaculares, por John Piper. Capítulo 3. La caída de Satanás y la victoria de Cristo. Compitiendo para llegar a ser el pecado más impresionante que jamás se haya cometido, encontramos el deseo de aquellos otros ángeles santos de amar su propia gloria más que la de Dios. Es algo que se escapa de nuestra comprensión. La Biblia no nos muestra las profundidades de un pecado tan misterioso, de forma que resulta imposible explicar cuáles fueron las dinámicas en el alma que hicieron que una rebelión surgiera en medio de la justicia. No se nos da la respuesta definitiva sobre la forma como se origina el pecado en el alma de un ser santo, pero tampoco quedamos a la deriva preguntándonos si Dios fue sorprendido o si se vio obligado a reorganizar todos sus planes. La Escritura nos adentra en las profundidades de los espacios de la eternidad y nos deja vislumbrar algunas cosas que son impresionantes. El objetivo de Dios en todo esto no es promover la especulación, sino despertar la adoración y hacernos cristianos firmes en medio del pecado y la miseria. Al llegar al inicio de Génesis 3, después de atravesar los capítulos 1 y 2, todo parece estar bien. En Génesis 1:31 dice: «Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera». Dios no creó nada malo, todo era bueno en gran manera. Luego, repentinamente, al inicio del capítulo 3, encontramos una serpiente, la cual evidentemente es mala. Cuestiona la palabra de Dios. El versículo 1 dice: «¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?». Es una serpiente engañosa, astuta y destructora. Dios había dicho en Génesis 2:17: «El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás». Pero la serpiente dice en los versículos 4 y 5: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Es por eso que Jesús se refiere a la serpiente, es decir, a Satanás, en Juan 8:44 con los términos de mentiroso y homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es la serpiente? La respuesta más completa la encontramos en Apocalipsis 12:9. El gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De forma que la serpiente en el jardín es el diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa acusador, y el engañador de todo el mundo. Jesús lo llama el maligno en Mateo 13:19, y el príncipe de este mundo en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Los fariseos lo llaman Belcebú, príncipe de los demonios. Eso está registrado en Mateo 12:24. Pablo lo llama el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, y príncipe de la potestad del aire, en la carta de Pablo a los Efesios en capítulo 2, versículo 2. Ese es el personaje que encontramos en Génesis 3. En ese momento ya es alguien malo, ya es engañador, ya es homicida cuando aparece en el jardín de Dios. En Génesis 3:15, después de que la serpiente hace caer en pecado a Adán y Eva, Dios profiere un juicio sobre la serpiente. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Observe que al principio parece que la batalla será entre dos simientes, entre su simiente y la simiente suya. Pero en la siguiente declaración aparece algo sorprendente. «Esta te herirá en la cabeza». ¿A quién se refiere? Respuesta: a la simiente de la mujer. «Esta te herirá en la cabeza». ¿La cabeza de quién? Respuesta: la de la serpiente, no la de su simiente. Eso es algo significativo. Dios dijo que vendrá el día en que Él, que tú, serpiente, no solo tu simiente,
serías derrotada y removida de la tierra. La simiente de esta mujer te aplastaría. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre. Era un hombre el que aplastaría a Satanás, la simiente de la mujer. Hebreos 2:14 describe la relación entre la humanidad de Jesús y la destrucción de Satanás. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El golpe decisivo le fue asestado por la simiente perfecta de la mujer, Jesucristo, cuando éste murió en la cruz. Esa es una de las razones por las cuales el Hijo Eterno de Dios tuvo que hacerse hombre, porque era la simiente de la mujer quien debía aplastar a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Dios planeó que su Hijo obtuviera la gloria como el victorioso que derrotó a la serpiente. Colosenses 2:14 al 15 describe lo que Dios les hizo a los demonios cuando su Hijo murió en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Satanás fue despojado y derrotado. El arma enteramente destructora que tenía le fue arrebatada de las manos, es decir, la acusación que podía llevar delante de Dios diciendo que somos culpables y que deberíamos perecer con Él. Cuando Cristo murió por nosotros, esa acusación fue anulada. Todos los que confiamos en Cristo jamás pereceremos. Ninguna acusación en contra nuestra se mantendrá en pie. Satanás no lo puede separar a usted del amor de Dios en Cristo. Romanos 8:37 a 39. La pregunta que ahora reclama una respuesta es: ¿de dónde vino Satanás? ¿Y por qué razón tolera Dios su actividad homicida? En Génesis 3, tan solo lo vemos aparecer. Dios creó todas las cosas buenas, pero algo sucedió. La creación que era buena fue corrompida. Los libros de Judas y 2 de Pedro en el Nuevo Testamento nos dan pistas de lo que sucedió. Judas, verso 6, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Quizá esto no sea tan una referencia directa a la caída original de Satanás y su rebelión. Sin embargo, consideran que ese pasaje se refiere a los pecados de los ángeles. Pero en cualquier caso, es la mejor pista que tenemos en la Biblia que nos señala cómo Satanás y sus subordinados vinieron a ser lo que son. Entonces, parece que al principio había una hueste de ángeles santos y algunos de ellos, incluyendo a Satanás, pecaron, o como lo dice Judas, verso 6, no mantuvieron su posición de autoridad. En otras palabras, el pecado fue una clase de insurrección, un deseo de mayor poder y autoridad de las que le había sido asignadas por Dios y que los hacía estar bajo Dios. De forma que Satanás se origina a partir de un ángel creado que, junto a otros ángeles, se rebela en contra de Dios. Rechazan a Dios como el Rey y el gozo que satisface todas las cosas y se embarcan en una travesía de autoexaltación y el de una supuesta autonomía. No quieren ser subordinados. No quieren ser enviados por Dios a servir a otros, como dice Hebreos 1:14. Pierden su reverencia, admiración y satisfacción en Dios. Ahora sueñan con tener autoridad propia y exaltarse por encima de Dios. Ahora debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo pudo ocurrir eso? No hay respuesta fácil. De hecho, la respuesta bíblica más clara genera incluso más preguntas. De modo que, al parecer, en este tiempo, en el que conocemos en parte, como dice 1 Corintios 13:12, no todas las preguntas tendrán respuestas.
Algunas personas responden diciendo que los ángeles poseían libre albedrío y por ende Dios, respetando ese libre albedrío, no pudo ejercer una influencia decisiva que los obligara a ser fieles o que los hiciera adorarlo solo a Él. Pero esa idea no me parece útil porque simplemente no responde a la pregunta. ¿Por qué un ángel perfectamente santo en la infinita hermosa presencia de Dios usa su libre albedrío para repentinamente odiar a Dios? La idea de que Dios no pudo evitar la rebelión por respetar la intrínseca autodeterminación de la voluntad de los ángeles no es una solución al problema. No explica por qué razón seres perfectamente santos utilizaron su voluntad para despreciar a quien estaban adorando cuando fueron creados, y tampoco encaja con lo que el resto de la Biblia dice respecto del gobierno de Dios sobre el diablo. En este contexto, el término libre albedrío es simplemente otra forma de nombrar el misterio, pero no es la forma en que la Biblia enfrenta la situación. Mi enfoque para responder la pregunta de cómo pensar en el origen del pecado de Satanás es leer toda la Biblia con la siguiente pregunta en mente. ¿Cómo se relaciona Dios con la voluntad de Satanás? ¿Carece Dios de dominio ante la voluntad de los poderes malignos? ¿Respeta Él tanto la libertad de la voluntad de Satanás que no se inmiscuye en ella y ejerce su soberanía sobre ella? ¿Hay poderes externos a Dios que limiten su gobierno sobre ellos? ¿O se manifiesta Dios en toda la Biblia como alguien que tiene el derecho y el poder de frenar a Satanás en el momento que Él quiera? Y de ser así, ¿por qué no lo hace más a menudo? De hecho, ¿por qué no simplemente lo anula o lo destruye por completo? Entonces, cuando leo la Biblia encuentro lo siguiente. Estos son apenas unos cuantos vistazos del poder de Dios sobre el diablo, que nos señalan en qué dirección debemos pensar respecto a cuánta libertad tiene Satanás. Aunque Satanás es llamado el príncipe de este mundo en Juan 12:31, Daniel 4:17 dice: el Altísimo, Dios, gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Y Salmos 33:10-11 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En efecto, Satanás es el príncipe de este mundo, en un sentido subordinado. Dios le ha dado una libertad impresionante aunque genere pecado y miseria en el mundo. Él es un gran príncipe que gobierna el mundo, pero no es la autoridad máxima. Dios mantiene el control decisivo. En primer lugar, aunque hay espíritus inmundos en todo lugar cometiendo homicidios y engaños, Jesucristo tiene toda autoridad sobre ellos. Marcos 1:27 dice: con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Cuando Cristo le ordena al diablo, el diablo obedece. Eso genera la pregunta sobre la diferencia entre la orden de Dios, por ejemplo, en los 10 mandamientos, y la orden de Cristo al ordenar a los demonios que huyan o al ordenar que el universo llegara a existir. Es claro que Dios sí ejerce su autoridad al entregar los 10 mandamientos. Todas sus criaturas están obligadas a obedecer, incluyendo al diablo. No obstante, el diablo desobedece esos mandamientos todos los días. La autoridad que tiene estos mandamientos no es la misma clase de autoridad que Jesús despliega en Marcos 1:27. Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa es una autoridad absoluta y efectiva. Cuando Dios ejerce esa autoridad, se produce lo que exige. Cuando sí lo desea, Dios puede hacer que los demonios hagan lo que Él les ordena. Esa es una autoridad diferente a la que ejerce en su ley escrita. Por ejemplo, los 10 mandamientos, porque es una autoridad decisiva. Cristo tiene control sobre la voluntad de Satanás cuando quiere ejercerla. Eso significa que en cualquier momento en que los demonios estén haciendo cosas horribles, Jesús no les está ordenando que hagan algo diferente. Y al no ordenarles que hagan algo diferente, tiene una razón para dejarlos hacer lo que están haciendo.
En segundo lugar, Satanás es un león rugiente rondando y buscando a quien devorar. Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 al 9. En otras palabras, los sufrimientos son la forma como Satanás trata de devorar a los santos. Pero Pedro dice en 1 de Pedro 3:17, porque mejor es padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere, en otras palabras, el que suframos, el hecho de que las mandíbulas del león tengan el permiso de aferrarse a nuestra pierna o a nuestro cuello, es, en últimas, algo que Dios decide. Si el Señor lo determina, sufriremos o no. Si el Señor lo determina, Satanás recibirá permiso o no. El sufrimiento, las mandíbulas del león rugiente, solo se abren y se cierran conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene el control final, no Satanás. En tercer lugar, en efecto, como lo dijo Jesús en Juan 8:44, Satanás es homicida desde el principio. ¿Pero acaso ha arrebatado Satanás el don de la vida de la mano del dador? No. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios tiene el control final en cada muerte y en cada vida. Santiago dice lo mismo en el capítulo 4, versículo 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago no dice que viviremos si Satanás quiere. Dice, si el Señor quiere, viviremos. El Señor da y el Señor quita y su nombre es bendito, dice Job 1:21. Satanás es un asesino, pero las decisiones que toma sobre a quién asesinar no convierten al Dios que da la vida en su lacayo. Dios toma todas las decisiones finales respecto a quién morirá y quién vivirá. Satanás no es absoluto, Dios sí. Cuando Satanás procura destruir a Job y probar que Dios no es el tesoro de este santo, debe primero obtener permiso de Dios para destruir la familia y las posesiones de Job. Lo mismo sucede antes de que pueda enfermar el cuerpo de Job. En Job 1:12 Dios le dice a Satanás, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, tienes mi permiso para atacar, pero no irás más allá de los límites que establezco. Eso era en cuarto lugar. Y en quinto lugar, en Job 2:6, Dios le da permiso a Satanás de traspasar ciertos límites y otros no. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Cuando la historia termina bajo la inspiración de Dios, el autor resume todo lo que sucedió y ni siquiera menciona a Satanás una sola vez. Solamente ve desde la perspectiva global la suprema mano de Dios en todo lo que Satanás hizo. Todos los hermanos y todas las hermanas de Job y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Job 42:11. La mano de Satanás, causando todo el sufrimiento de Job, no fue el factor definitivo. Es por eso que el autor sencillamente puede eliminarlo del recuento y decir que el Señor fue la fuente de sabiduría final y decisiva que ordenó todas las cosas. Satanás no fue el agente supremo y último. Dios sí. Sexto lugar, Satanás es el gran tentador. Él quiere que pequemos. Lucas nos cuenta que Satanás estaba detrás de las negociaciones de Pedro. Fue él quien lo tentó para que negara a Jesús. Pero ¿podía hacer eso sin el permiso de Dios? Escuche lo que Jesús le dice a Simón Pedro en Lucas 22, 31, 32. Es muy similar a la forma en que Satanás y Dios interactuaron en el libro de Job. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás no podía hacer lo que quería con Pedro sin el permiso de Dios. Y cuando lo tuvo,
Tal como sucedió con Job, Dios le puso un límite. No destruirás a Pedro, solamente lo harás tambalear esta noche. Es por eso que Jesús dice, una vez vuelto, no si vuelves, confirma a tus hermanos. Jesús, no Satanás, tiene el control final en esta situación, y a Satanás se le permite ir hasta cierto punto y no hasta cierto otro. Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero, ¿acaso este poder que ciega a las personas es el poder definitivo? ¿Puede Dios derrotarlo, resistirlo y cancelarlo? Por supuesto que sí. 2 versículos más adelante Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el efecto cegador de Satanás se ve obligado a darle paso a la luz de Dios cuando el Señor dice, hágase la luz. Y eso fue en séptimo lugar. Ahora, retornemos a la pregunta sobre el origen de la pecaminosidad de Satanás. ¿Es Dios incapaz de hacer con sus propios ángeles lo que hace con los demonios en la tierra? ¿Manda y le obedecen, como registra Marcos 1:27? ¿Hay un poder por fuera de Dios que limite su gobierno sobre ellos? Mi conclusión es que de principio a fin la Biblia presenta a Dios como alguien que gobierna a Satanás y a sus demonios. Él tiene el derecho y el poder de frenarlos en cualquier momento que así lo desee. Él mantiene el control sobre sus voluntades. Le ordena a los espíritus malignos y ellos obedecen. Con base en la Biblia, no tengo razón para ver las cosas de una forma diferente. Por ende, concluyo que Dios permitió la caída de Satanás no porque fuese incapaz de detenerla, sino porque tiene un propósito para ella, puesto que Dios jamás es tomado por sorpresa. Sus permisos siempre tienen un propósito. Si Él decide permitir algo, lo hace por una razón sabia porque Él es infinitamente sabio. La forma como el pecado surge en el corazón de Satanás es algo que no podemos saber porque Dios no nos lo ha informado. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano sobre Satanás y por tanto la voluntad de Satanás no se mueve sin el permiso de Dios. Por ende, cada movimiento de Satanás es parte del propósito y el plan general de Dios. Y eso es cierto a tal punto que Dios jamás peca. Dios es infinitamente santo e infinitamente poderoso. Satanás es malvado y está bajo la sabiduría de Dios, quien lo gobierna todo. Entonces, ¿por qué Dios no simplemente elimina a Satanás? Él tiene el derecho y el poder para hacerlo. Y Apocalipsis 20:10 dice que un día lo va a hacer. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué razón Dios no lanzó a Satanás al lago de fuego el mismo día en el que se rebeló? ¿Por qué dejarlo arrasar con la humanidad durante siglos? Satanás merecía el lago de fuego en el mismo momento en que se rebeló contra Dios. Rebelarse contra un ser infinitamente digno es un pecado infinitamente grave, razón por la cual Satanás era totalmente merecedor del castigo eterno en el momento que él pecó. Un número finito de pecados posteriores a esa rebelión no harían que la culpa de Satanás finalmente llegara al punto de hacerlo merecedor del lago de fuego. Satanás no necesitaba milenios de carnicería pecaminosa para merecer el lago de fuego. Dios tenía el derecho y el poder de sacar a Satanás de la escena en el momento en que pecó. Por tanto, el hecho de que Dios no haya actuado de esa forma demuestra que tenía un propósito. ¿Podemos saber cuál era ese propósito? La respuesta última, tal como lo vimos en el capítulo anterior, es que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, como registra la carta de Colosenses 1:16. Dios sabía de antemano todo lo que Satanás haría si lo creaba y le permitía que se rebelara. Al decidir crearlo,
estaba eligiendo utilizar toda esa maldad en el propósito que tenía para su creación. El propósito para la creación era la gloria de su Hijo. Todas las cosas, incluyendo a Satanás y a todos sus seguidores, fueron creadas con esa mente. Todos fueron creados con pleno conocimiento de lo que harían y ese conocimiento fue tomado en cuenta en la decisión de Dios de crearlos. Por ende, el mal que ellos hacen en el mundo forma parte de la manera como el máximo propósito de Dios se cumplirá. La caída de Satanás y su posterior existencia son para la gloria de Cristo. El Hijo de Dios, Jesucristo, recibirá un honor más alto y será valorado y amado más profundamente al final porque derrotó a Satanás, no en el momento después de su caída, sino a través de milenios de longanimidad, paciencia, humildad, servicio, sufrimiento y de una forma decisiva por medio de su propia muerte. Un repentino, solitario e infinitamente santo despliegue de poder para destruir a Satanás inmediatamente después de su caída habría sido un despliegue glorioso de poder y justicia, pero no habría sido el máximo despliegue posible de todas las glorias en el Hijo y el Padre. Dios eligió una forma infinitamente sabia de manifestar la plenitud de las glorias divinas al permitir que Satanás cayera e hiciera su obra durante milenios. La gloria de Cristo alcanza su punto máximo en obediente sacrificio de la cruz donde Jesús triunfó sobre el diablo. Jesús dijo en la hora final de su propio sacrificio: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Registra Juan 13:31. Pablo dijo que la crucifixión de Cristo era el punto en el que vemos su sabiduría y poder manifestados de la forma más gloriosa. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23 al 24. Jesús le dijo a Pablo algo sobre el aguijón de Satanás en la carne de Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Satanás y todo el dolor que ocasionan sirven en últimas para magnificar el poder, la sabiduría, el amor y la gracia, la misericordia, la paciencia y la ira de Jesucristo. No conoceríamos a Cristo en la plenitud de su gloria si no hubiese derrotado a Satanás de la forma como lo hizo. Entonces, culmino este capítulo con una gran pregunta práctica y urgente. ¿Cómo debemos relacionarnos con el mal? ¿Cómo debemos pensar, sentir y actuar respecto al mal satánico? Por ejemplo, la muerte de un niño pequeño ante el ataque de un perro pitbull, las muertes de 3 valientes mineros que trataban de salvar a sus compañeros, 500 muertos en un terremoto en Perú. Estas son solo algunas de las agonías narradas en las noticias de la semana en que prediqué este mensaje. ¿Y qué hacer con el mal y el dolor que usted afronta en su propia vida? La siguiente es mi respuesta a manera de resumen. 8 cosas que se pueden hacer con el mal. Por un lado, en primer lugar, espere el mal. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro 4:12. En segundo lugar, soporte el mal con amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice 1 Corintios 13:7 y Marcos 13:13. Tercero, dé gracias por el efecto de refinamiento de su fe que surge del mal que viene en su contra. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20, 1 Tesalonicenses 5:18. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3 al 5. Cuarto lugar, odie el mal. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12:9. Quinto, ore por una vía de escape del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Sexto, exponga al mal.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Séptimo, venza con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Octavo, resista el mal. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Pero también hay que compartir 4 cosas que jamás debe hacer con el mal. En primer lugar, nunca se desespere pensando que este mundo malvado se ha salido del control de Dios. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. En segundo lugar, jamás se rinda ante la sensación de que la vida es absurda y sin sentido por causa de la maldad aparente fortuita. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:33-36. Tercero, nunca ceda ante el pensamiento de que Dios peca o que alguna vez es injusto en su forma de gobernar el universo. Justo es Jehová en todos sus caminos. Salmo 145:17. Cuarto, jamás dude de que Dios está totalmente a favor suyo en Cristo. Si usted confía en Él de todo corazón, usted está en Cristo. Jamás dude de que todo el mal que le ocurra, incluso si eso le cuesta la vida, es el resultado de la disciplina paternal, purificadora, salvífica y amorosa de Dios. No es una expresión de su castigo y su ira. Esa ira cayó en Jesucristo, nuestro sustituto. Gálatas 3:13, Romanos 3:8. De Dios solo nos llega misericordia, no ira. Si somos sus hijos por medio de la fe en Jesús, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Cuando renunciamos a los planes del diablo y confiamos en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios manifestada en el humilde y glorioso triunfo de Jesucristo, cumplimos el propósito de Dios de dejar que Satanás viviera un poco más de tiempo. Glorificamos el valor infinitamente superior de Jesús, de modo que lo invito a confiar en Él y a permanecer asombrado al ver cómo lo salva usted y derrota a Satanás con un gran sacrificio de amor.